Después del torneo del poder, Goku, mientras entrenaba, sintió una perturbación en el flujo de ki y sin darse cuenta, fue absorbido por un portal. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido. Era una ciudad bulliciosa, pero llena de héroes con habilidades extrañas. Se había materializado en el mundo de My Hero Academia. Mientras vagaba, intentando comprender su situación, una mujer de orejas de conejo y mirada intensa se acercó a él. Era Rumiu Sagiyama, la heroína Mirko. Desde el primer momento, quedó impactada por la presencia imponente de Goku, por su aire relajado y confiado, pero con una fuerza inigualable que parecía brotar de cada célula de su cuerpo. Algo oscuro despertó en su corazón. Al principio, Mirko se mostró simplemente interesada en entrenar con él y conocer su poder, pero la admiración se transformó en algo más siniestro. Pronto, cualquier heroína que mostrara el mínimo interés en Goku, comenzaba a experimentar accidentes en combate o desapariciones inexplicables. Nadie sospechaba de Mirko, pues siempre aparecía como la heroína impecable, hasta que Goku comenzó a notar un patrón. Una noche, mientras investigaba estos extraños sucesos, Goku confronta a Mirko. Ella lo observa con una sonrisa retorcida y una mirada llena de amor y locura. Goku, nadie puede tenerte más que yo. Eres mío, y de nadie más. Goku se queda en silencio, sin saber cómo responder. Frente a él, la verdadera naturaleza de Mirko, enloquecida de amor, sale a la luz, y por primera vez en mucho tiempo, el Saiyajin no está seguro de qué hacer. Capítulo 2. Bajo la sombra de la obsesión. A pesar de que Mirko le resultaba una compañera de entrenamiento intensa y apasionada, Goku empezaba a notar que algo estaba extraño. Cada vez que interactuaba con otra heroína o alguna estudiante en la Academia UA, ocurría algo inquietante. Primero fue una heroína de bajo rango, que se acercó a Goku durante una sesión de entrenamiento para pedirle algunos consejos. Al día siguiente, fue encontrada inconsciente en un callejón, víctima de un ataque sin explicación aparente. Goku no le prestó demasiada atención, pero las casualidades se hicieron más frecuentes. Ochako Uraraka, quien también se sintió atraída por la calidez y amabilidad de Goku, intentó pasar tiempo con él, solo para encontrarse con una serie de accidentes durante sus misiones. Frustrada, Uraraka dejó de hablar con él, y Goku empezó a sentir que tal vez había algo más oscuro sucediendo. Una noche, mientras entrenaba en solitario, Mirko apareció en silencio detrás de él. Su mirada era distinta, como si algo dentro de ella estuviera roto pero lleno de devoción. Goku, susurró Mirko, su voz suave y peligrosa a la vez, no necesitas a nadie más. Solo tienes que mirarme a mí, nadie más debe estar a tu lado. Goku, con su habitual inocencia, le respondió mientras reía. Claro, Mirko. Eres una gran compañera de entrenamiento. Me recuerdas a Vegeta con esa intensidad. Mirko frunció el ceño. No quería ser comparada, ni siquiera en tono amistoso. Ella era única, y para ella, Goku también debía serlo. Dio un paso adelante y tomó la mano de Goku, apretándola con una fuerza que incluso él notó como extraña. Eres mío, Goku, susurró ella, acercándose más. Nadie tiene derecho a robarte de mi lado. El Saiyajin, aunque siempre ingenuo, finalmente comenzó a captar la extraña obsesión de Mirko. Trató de liberarse suavemente, sin lastimarla, pero Mirko lo sujetó con fuerza, casi como si no quisiera dejarlo ir. Mirko, ¿qué te pasa?, preguntó, sintiendo la tensión en el aire. No necesitas preocuparte por nada, solo soy yo. Pero en la mente de Mirko, esas palabras solo reforzaron su convicción. Goku era suyo y de nadie más. Cada heroína o estudiante que mostrara un mínimo de interés se convertiría en un obstáculo, uno que ella eliminaría sin dudar. Capítulo 3. La confrontación. Goku no podía quitarse de la mente la intensidad de las palabras de Mirko. Aunque siempre había sido un poco ingenuo, empezó a conectar los incidentes con las chicas que se le acercaban. Finalmente, algo hizo clic en su mente. Mirko estaba involucrada. Decidido a aclarar las cosas, esperó a que anocheciera y buscó a la heroína de orejas de conejo en su zona de entrenamiento habitual. Esa noche, el ambiente era tenso. Mirko estaba allí, haciendo ejercicios como si nada le preocupara. Al notar la presencia de Goku, sonrió con una alegría que, para él, ahora tenía un matiz oscuro. Goku, sabía que vendrías a verme, dijo ella con una voz casi melosa, acercándose sin apartar su mirada de él. Goku suspiró, tratando de mantener la calma. Sabía que Mirko era poderosa y, si ella realmente era la causante de esos accidentes, su mentalidad era peligrosa. Mirko, tengo que preguntarte algo, comenzó, tratando de sonar serio pero sin intimidarla. He notado que últimamente, las chicas que se me acercan tienen problemas, les pasan cosas extrañas.
Mirko lo observó, y su sonrisa desapareció lentamente. Sin embargo, en lugar de mostrarse culpable, su expresión se volvió más intensa, con una especie de satisfacción oscura. ¿Y qué tiene eso de malo, Goku?, preguntó, inclinando la cabeza con un tono dulce y amenazante. Yo solo te estoy protegiendo. Nadie puede amarte como yo lo hago. Nadie tiene derecho a tener tu atención. El Saiyajin la miró, sin comprender del todo la magnitud de su obsesión. Para él, el amor siempre había sido simple y puro, sin los matices oscuros que ahora percibía en Mirko. Pero también entendía que esto iba más allá de un simple sentimiento. Mirko, no tienes que hacer eso. Yo, soy un guerrero, puedo cuidarme y. No quiero que lastimes a nadie más, respondió, tratando de razonar con ella. Mirko frunció el ceño, como si las palabras de Goku la lastimaran profundamente. Su sonrisa desapareció por completo, y en sus ojos brillaba una ira y tristeza intensas. ¿Lastimar? Goku, lo hago porque te amo. Tú no entiendes. Nadie puede interponerse entre nosotros. Si alguien intenta alejarte, no tendré piedad, porque tú, eres mío. Al escuchar esto, Goku se dio cuenta de que las palabras no serían suficientes. Mirko no estaba en su sano juicio, y su obsesión la estaba llevando a hacer cosas terribles. Pero él no quería lastimarla, sabía que era buena persona, solo estaba atrapada en su amor retorcido. No puedes decidir eso por mí, Mirko. No puedo ser tuyo de esa manera, respondió con firmeza, tratando de hacerla entender que su amor debía ser libre y no posesivo. Sin embargo, Mirko, herida y furiosa, saltó hacia él, mostrando una fuerza imponente, impulsada por una mezcla de amor y locura. Goku, sin otra opción, se preparó para esquivar, sin querer lastimarla. Mientras los golpes rápidos y poderosos de Mirko lo presionaban, él solo podía pensar en cómo salvarla de sí misma, sin destruir el corazón de alguien que, al fin y al cabo, lo amaba de una manera retorcida. Capítulo 4. La derrota del guerrero. La pelea entre Goku y Mirko se intensificó rápidamente. Él esquivaba los ataques con facilidad, sin tener intenciones de lastimarla, solo buscando calmarla. Sin embargo, Mirko aprovechó cada oportunidad, su fuerza impulsada por una pasión violenta y ciega. Ella estaba determinada a mostrarle que, incluso siendo el guerrero más poderoso, él no tenía poder sobre ella. Goku bajó la guardia por un instante, intentando hablar con ella en medio del combate. Mirko, ya basta. No tienes que hacer esto, gritó, dando un paso atrás para tomar distancia y buscar una solución pacífica. Ese fue el momento que Mirko esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, usó su increíble velocidad para derribarlo con un golpe certero que lo hizo caer al suelo. Antes de que pude accionar, Mirko ya estaba sobre él, inmovilizándolo con una fuerza que iba mucho más allá de lo físico. Su mirada llena de obsesión lo paralizó. Ahora eres mío, Goku, murmuró ella, con una sonrisa torcida que escondía tanto amor como locura. Nadie más te tendrá, jamás. Atrapado bajo su agarre, Goku sintió una mezcla de horror y confusión al darse cuenta de que Mirko no iba a detenerse. Por primera vez, no era la fuerza física lo que lo había derrotado, sino la intensidad de sus emociones, la manera en que ella había aprovechado su inocencia y su negativa a pelear en serio. Goku estaba paralizado no por el miedo a su fuerza, sino por lo que ella representaba, una forma de amor y control que él no podía entender ni enfrentar. Lo que siguió fue un momento que dejaría una marca en Goku. Mirko, cegada por la necesidad de poseerlo, se entregó a su voluntad. Goku, 1. Y lo sometió a su paz de resistir. Quedó atrapado en el silencio, impotente y desorientado, su espíritu guerrero roto por una experiencia que jamás imaginó enfrentar. Después de un tiempo, Mirko se levantó, satisfecha y aún poseída por esa oscura pasión, dejando a Goku tumbado en el suelo, vulnerable y sin palabras. Para él, el daño no era físico, sino emocional, un golpe profundo en su inocente confianza en los demás. Mirko se alejó, lanzándole una última mirada, con una advertencia clara en sus ojos. Recuerda, Goku. Eres mío. Y si alguien intenta cambiar eso, desaparecerá. A solas, Goku permaneció en silencio, su mente un torbellino de emociones que nunca había experimentado. La experiencia lo había dejado marcado, y por primera vez, sentía miedo. No miedo a un enemigo poderoso, sino al abismo de obsesión que había visto en alguien que consideraba su amiga. Capítulo 5. Ecos de una obsesión. Días después de aquel traumático encuentro, Goku se encontraba profundamente afectado. Lo que había sucedido con Mirko lo había dejado desorientado y, en cierta medida, temeroso. Las heridas no eran visibles, pero se sentían en cada pensamiento y cada intento de entender lo que había ocurrido. Mientras intentaba continuar su vida en el mundo de Mariero, una nueva preocupación emergió de manera inesperada. Rumores comenzaron a circular entre los héroes. Mirko estaba embarazada.
Al escuchar esto, Goku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó inmóvil, con un peso extraño en el pecho. Sabía que había algo que tenía que enfrentar, algo que no podría ignorar. Una tarde, se armó de valor y buscó a Mirko. Al encontrarla, ella sonrió con un brillo triunfante en sus ojos, sin rastro de remordimiento. «Lo sabías, ¿verdad?», le dijo, su tono suave, pero con una intensidad que Goku ya conocía bien. «Estamos conectados de una forma que nadie puede romper». Él la observó, buscando en su interior las palabras adecuadas. Aunque en el pasado había enfrentado a enemigos despiadados, este era un tipo de enfrentamiento que no podía manejar con sus puños. Trató de mantenerse firme, pero su voz temblaba. «Mirko, esto no puede ser así. No quiero que este bebé crezca en medio de odio o manipulación. Las cosas no deberían haberse dado así». Mirko no parecía afectada por sus palabras. Al contrario, su expresión mostraba una mezcla de satisfacción y posesión. «Oh, Goku. No lo entiendes, ¿verdad? Este bebé es la prueba de nuestro lazo, una conexión que nada ni nadie podrá romper. Ahora, siempre estaremos unidos». Goku sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de tener un hijo lo llenaba de emociones mezcladas, un deseo de protegerlo y cuidarlo, pero también el peso de la oscuridad que rodeaba sus circunstancias. Aún así, sabía que, sin importar el origen, él no podía ignorar su responsabilidad. Decidió hacer lo posible por proteger a ese ser inocente, sin importar el costo. Pero en su mente, una pregunta persistía: ¿cómo enfrentar a Mirko, cuya obsesión seguía creciendo? ¿Cómo proteger a un hijo mientras intentaba sanar sus propias heridas? La mirada fría y posesiva de Mirko era un recordatorio constante de que, para ella, el amor era un derecho a poseer, y que cualquier intento de alejarse no solo pondría en riesgo su vida, sino la de todos a su alrededor. Capítulo 6. Cadenas invisibles. Los días se convirtieron en semanas, y Goku se encontraba atrapado en una relación tortuosa con Mirko. Ella, ahora embarazada, se aseguraba de mantenerlo cerca a cualquier costo, utilizando a su favor el temor de Goku por el bienestar del bebé. Cada vez que él intentaba apartarse o negarse a sus deseos, Mirko le lanzaba una advertencia fría, recordándole con una sonrisa siniestra: «Recuerda, Goku, el bebé es tan mío como tuyo. No me hagas perder la paciencia, podría ser peligroso». Goku, horrorizado ante la posibilidad de que ella lastimara a su propio hijo por una obsesión enfermiza, se veía obligado a someterse. Cada día era una prueba de resistencia emocional. Mirko continuaba dominándolo, usando su posición para obtener lo que quería. Él, incapaz de defenderse o siquiera de pedir ayuda, empezó a aislarse de los demás héroes, con el peso de la angustia reflejado en su mirada y sus hombros siempre caídos. Con el tiempo, Goku comenzó a perder algo de su energía natural, su espíritu guerrero ahora debilitado y confundido. Las batallas, antes motivo de orgullo y crecimiento para él, habían sido reemplazadas por un conflicto interno que lo consumía cada vez más. Vivía en una constante contradicción. Por un lado, deseaba proteger a su hijo y, por otro, el miedo lo paralizaba, impidiéndole enfrentarse a Mirko de forma abierta. A veces, en la soledad de la noche, Goku se encontraba pensando en su pasado, en los días en que la pelea era una pasión y el honor de un guerrero era su razón de ser. Ahora, enfrentaba un tipo de prisión emocional que no podía romper con su fuerza física, y la vergüenza de su propia incapacidad de actuar lo carcomía por dentro. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, incapaz de liberarse de las cadenas invisibles que Mirko había tejido a su alrededor. Capítulo final. La oscuridad consume todo el tiempo. Continuó su marcha, y el embarazo de Mirko llegó a sus últimas semanas. Aunque Goku había hecho todo lo posible por mantener la paz y proteger a su hijo, su espíritu estaba roto. La constante manipulación y el abuso lo habían convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Por dentro, sentía que algo en él había muerto, una parte que jamás podría recuperar. Mirko, sin embargo, no veía nada malo en su comportamiento. Para ella, el bebé era la prueba definitiva de su conexión con Goku, un lazo que nunca se rompería. Su obsesión solo crecía, volviéndola cada vez más posesiva y cegada por el deseo de control. Finalmente, el día del parto llegó. Pero en lugar de un momento de alegría, fue un evento trágico. Mirko fue trasladada de urgencia a un hospital, pues las complicaciones eran graves. Goku permaneció a su lado, su corazón lleno de un temor indescriptible. Mientras los doctores intentaban salvar al bebé y a Mirko, ella lo miró una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de amor y obsesión desquiciada. «Prométeme, que siempre me recordarás», susurró ella con su último aliento. Goku, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir, aunque en su corazón no encontraba palabras.
Unos minutos después, Mirko falleció, llevándose consigo sus obsesiones, su amor distorsionado, y dejando a Goku con una sensación de vacío indescriptible. Los médicos intentaron salvar al bebé, pero el trauma y la presión de un embarazo rodeado de oscuridad y tensión habían sido demasiado. El bebé tampoco sobrevivió, dejándolo a él completamente solo, sin familia ni propósito. Destruido emocionalmente, Goku se alejó de la sociedad de héroes, incapaz de enfrentar su dolor. El guerrero que alguna vez había sido fuerte, valiente, y lleno de esperanza, se perdió en una soledad sin fin. Nadie volvió a verlo, y su nombre se convirtió en un eco de tragedia, un recordatorio de lo que sucede cuando el amor se transforma en obsesión y manipulación. Epílogo. El guerrero perdido meses después de la trágica muerte de Mirko y su bebé, la noticia se había extendido entre los héroes. Muchos lamentaban lo ocurrido sin saber la verdad completa. Goku, por su parte, se había distanciado por completo, llevando una vida aislada en un lugar remoto, donde buscaba respuestas para aliviar la culpa y el vacío que sentía. Cada día, en la soledad de las montañas, repasaba los recuerdos de su vida. La imagen de su hijo no nacido y la mirada obsesiva de Mirko lo perseguían, como sombras que nunca podía apartar. A veces, en su mente, recordaba la vida que había tenido antes de caer en aquella relación oscura, los combates que lo hacían sentir vivo, el deseo de proteger a los demás. Pero esos recuerdos se habían vuelto dolorosos. Sentía que ya no era digno de llamarse protector ni guerrero. Sin nadie con quien hablar, el tiempo para él dejó de tener significado. La tristeza y el arrepentimiento le robaban su fuerza y deseo de vivir. El que alguna vez fue el Saiyajin más poderoso, ahora era solo un hombre roto. En sus últimos días, Goku encontró un lugar apartado en el bosque, donde decidió que sería su última morada. Allí, en completa soledad, cerró los ojos y, por primera vez, dejó que la paz lo envolviera. En su último suspiro, se permitió recordar solo los momentos buenos, deseando que, en algún otro lugar y tiempo, pudiera redimirse y encontrar una felicidad que no estuviera manchada por la oscuridad. Los héroes nunca supieron su paradero final, solo encontraron el lugar donde había pasado sus últimos días, una humilde cabaña en las montañas. Para ellos, Goku se había convertido en una leyenda trágica, un héroe cuyo corazón fue consumido por el amor distorsionado de alguien a quien había intentado ayudar, pero que acabó por destruirlo.